Seguimos con los pronósticos y las líneas para el día de hoy, iniciando con el encuentro entre San Antonio versus Washington. Vemos que San Antonio está dando punto y medio, el total son 237 puntos. San Antonio tiene 1 y 5 con las líneas en los últimos 6 partidos. Ambos equipos han dado más 6 de los últimos 7 enfrentamientos. Seguimos con el partido entre New York versus Filadelfia. New York está tomando 12 puntos y medio, el total sería 38%. Filadelfia tiene un 62% de cubrir las líneas. Tenemos que Filadelfia tiene un récord de 9 victorias contra una derrota versus el equipo de New York. Con las líneas, Filadelfia tiene récord de 10 y 2 en los últimos 12 enfrentamientos entre ambos. El partido entre Golden State versus Dallas, tenemos que Dallas está dando 13 puntos y medio, el total serían 221 puntos y medio. Vemos que Golden State tiene un 55% de probabilidad de quedarse con los puntos. Los últimos 10 enfrentamientos de Golden State tiene un récord de 2 victorias, 8 derrotas. Los últimos 10 para el equipo de Dallas tiene 6 victorias con 4 derrotas. En su casa con las líneas tiene 2 y 5, mientras que Golden State en la ruta con las líneas tiene 4 y 4. El duelo entre Charlotte contra Brooklyn, tenemos a Brooklyn dando 4 puntos, tiene un 78% de probabilidad de cubrir las líneas. En la ruta Charlotte tiene récord de 5 y 2 con las líneas, mientras que Brooklyn tiene 2 y 4 en su casa con las líneas. El partido entre Orlando contra Toronto, tenemos a Toronto dando 4 puntos, tiene el 80% de probabilidad de cubrir las líneas. Tenemos que en los últimos 10 enfrentamientos Orlando tiene récord de 5 y 5, mientras que Toronto tiene un récord de 7 y 3 con las líneas en su casa. Toronto tiene récord de 4 victorias y 1 derrota cubriendo las líneas. Orlando tiene 4, 10 y 1 con las líneas en los últimos 15 enfrentamientos, y ambos equipos han dado más 5 de los últimos 6 enfrentamientos. El duelo entre Cleveland versus Miami, tenemos que Miami está dando 9 puntos, tiene un 71% de probabilidad de cubrir. En su casa con las líneas Miami tiene 5 y 0, mientras que Cleveland en la ruta tiene 4 y 3. Los últimos 10 partidos Cleveland tiene 3 victorias, 7 derrotas. Miami tiene un récord de 7 victorias con 3 derrotas. Milwaukee contra Atlanta, tenemos a Milwaukee dando 11 puntos, el total serían 230 puntos y medio. Vemos que el equipo de Milwaukee ha dado más 4 de los últimos 5 enfrentamientos contra Atlanta. El porcentaje de cubrir las líneas para Milwaukee es de un 59%. En la ruta con las líneas tiene 5 y 4. En su casa Atlanta con las líneas tiene 3 y 3. El duelo entre Detroit versus Chicago, tenemos que Chicago está dando punto y medio, tiene un 58% de quedarse con las líneas. El total serían 218 puntos y medio. Vemos que en los últimos 10 enfrentamientos Detroit tiene un récord de 3 victorias, 7 derrotas. El récord similar de Chicago en los últimos 10, 3 victorias, 7 derrotas. En la casa con las líneas Chicago tiene 3 y 4, mientras que en la ruta Detroit tiene 1 y 6 con las líneas. Estos equipos han dado más 4 de los últimos 5 enfrentamientos entre ambos. Detroit con las líneas tiene 5, 3 y 2 en los últimos 20 enfrentamientos. El promedio de ofensiva de Detroit en los últimos 10 partidos es de 110 puntos, mientras que en los últimos 10 partidos de Chicago solo está anotando 101 puntos por partido. El duelo entre Utah versus Minnesota, tenemos 219 puntos.
El equipo de Utah está dando 2,5 puntos. Tenemos que Minnesota tiene un 54% de probabilidad de quedarse con los puntos. Con las líneas en la casa, Minnesota tiene 2 y 4, mientras que Utah en la ruta tiene récord de 1 y 5. Los últimos 10 partidos para Utah son 6 victorias, 4 derrotas, mientras que en los últimos 10 para Minnesota son 5 victorias, 5 derrotas. Han dado menos 13 de los últimos 16 partidos, pero en los últimos 10 enfrentamientos de Utah está promediando 110 puntos por partido, mientras que Minnesota en los últimos 10 está promediando 108 puntos. El duelo entre Houston contra Denver, tenemos que Denver está dando 2 puntos. Houston tiene un 59% de tomar los puntos. El total serían 223 puntos. En los últimos 10 vemos que Houston tiene un récord de 8 victorias, 2 derrotas. El récord de Denver los últimos 10 serían 7 victorias, 3 derrotas. Con las líneas en la ruta, Houston tiene récord de 3 y 4, mientras que Denver tiene un récord de 2 y 4. En los últimos 10 partidos entre ambos, Houston tiene récord de 9 y 1, 7 y 2 con las líneas. Houston tiene récord de 7 y 1 con las líneas en los últimos 8 enfrentamientos. El duelo entre Boston versus los Clippers, tenemos a los Clippers que están dando 5 puntos con el 55% de probabilidad de cubrir estas líneas. Tenemos que en el total serían 216 puntos y medio. El récord de Boston en los últimos 10 partidos de 9 y 1. Tenemos que el récord de los Clippers en los últimos 10 es de 6 y 4, mientras que los Clippers en su casa con las líneas tienen récord de 7 y 2. Con las líneas en la ruta, el equipo de Boston tiene un récord de 4 y 3. Han dado a menos 10 de los últimos 15 enfrentamientos entre ambos. Con las líneas, Boston tiene 1 y 7 en los últimos 7 enfrentamientos contra los Clippers. Y estos han sido todos pronósticos y líneas para